Doctor Nelson Raúl Morales Soto, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Digna mesa, doctor Agustín Isa, secretario permanente, académicos honorarios, eméritos, de número, asociados, colegas, invitados todos, Miriam, primos y nieta, compañeros de promoción, autoridades de la Universidad de Piura, en la sede de la Facultad de Medicina en Lima. Gracias por su asistencia. Me voy a atrever a hacer un elogio al doctor Benjamín Alalel. Don Benjita, como lo llamábamos sus estudiantes, procede genéticamente de Turquía. Sus padres emigraron al Perú, Madame Eugene y don Marcos, que fue el primer guía espiritual de los judíos sefardíes que vinieron al comienzo. Su hijo Dani, arquitecto, hizo esta conmemoración de su nacimiento montando la carátula real del diario El Comercio del día sábado 15 de julio de 1922, con el anuncio del nacimiento de quien sería don Benjamín, maestro para todos nosotros y ejemplo. Ese es el árbol genealógico, como su nombre lo dice, el Benjamín, de dos hermanas, Claire y Alicia, a quienes tuvo y cuidó hasta los últimos tiempos. Egresado con honores del Colegio San Andrés, en su viejo local en la Plaza Francia y después en el que tiene hasta la fecha, decidió ingresar a San Marcos, la foto del patio de ciencias, a estudiar biología. Su hijo Ralph, que es médico y que tuvo la gentileza de escribirme una carta a mi pedido hace 2 meses, me mandó mucha información de la que voy a compartir y forma parte de esta ponencia. Me confesó que don Benjamín no quería entrar a biología, pero sus padres no querían que fuera médico. Entonces entró a la Facultad de Ciencias a hacer biología. Y calladito, cuando pudo, se pasó a medicina. Los padres no subieron hasta después de buen tiempo. Algunos apuntes de su historia como docente. Todavía sin ser médico, fue ayudante de prácticas. En el año 49 se titula como médico cirujano y pasa a ser jefe de prácticas en las cátedras de semiología y de clínica médica de aquel entonces. Luego es ascendido a profesor auxiliar, todo esto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 62, 11 años después, es fundador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nombrado profesor asociado, donde sigue su carrera docente, pasando a profesor principal en el año 70 y nombrado profesor emérito después en el 93. De manera que ha estado en la universidad más antigua de América, la Facultad de Medicina más antigua de Lima, de las nacionales, y la Facultad de Medicina más antigua y prestigiosa de las privadas en el momento actual. Su vínculo entre ambas no fue roto y por eso es que fue nombrado en algún momento profesor principal invitado de San Marcos. El viejo local, un local primigenio, que debe traer mucho a la memoria de varios de ustedes, de Cayetano, en el lado izquierdo, y el actual local en el lado derecho. Su tesis de bachiller y su tesis de doctor en medicina son prueba de su dedicación a la parte vascular mínima, capilar, o los grandes vasos y vasos medianos en las coagulopatías por consumo. 1946 interno, 1961 jefe de servicio, 1971 decide egresar del pabellón 4, de grata recordación para muchos profesores de antes, en el Hospital Loaiza,
y recibe la encargatura de formar o continuar con el incipiente Departamento de Medicina del naciente Hospital Central de la Fuerza Aérea que tenemos en este lado. Algo ya lo mencioné. En el Hospital de la FAP, que es el capítulo que podría yo ser tal vez un buen narrador, porque me tocó vivir esos años a su lado, forma este plantel, los de la izquierda clásicos, Guillermo Kremer, Agustín Iza más joven, Max Echevarría, Alberto Ramírez Ramos, la esposa está honrándonos con su presencia, Luzmila Molina, el doctor Lorenzo García Villalobos, Dante Añaños, en fin, nos fuimos incorporando a ese panel tempranamente gracias a la visión de don Benjamín, que cuando yo quise hacer reumatología y se lo fui a contar, me llevó al organigrama del departamento y me dijo, mira, acá está reumatología. En esa época eran muy poquitos y todavía no se reconocía mucho la especialidad, y me dijo, aquí está, en el organigrama vacío, así que tienes todo el apoyo, hazlo, que nos vas a servir. Varios otros colegas pasamos y estuvimos con él, y de las cosas que no recordamos son los conversatorios clínicos patológicos que sabíamos que comenzaban los viernes a las 12, no sabíamos a qué hora acababan, porque don Benjamín, cuando comenzábamos a discutir un caso, la hora no importaba, no almorzaba, podíamos salir 3 y media, 4 de la tarde porque no habíamos acabado de discutir el caso, y él era el primer interesado, quién se iba a mover. Cuando he conversado con Rafael Gamarra, jefe de dermatología en un momento, mi compañero de promoción, dermatólogo, con Pedro Castillo y con varios otros de los que tuvimos la dicha de estar bajo su jefatura, les hice una pequeña encuesta, ¿qué es lo que más recuerdan de don Benjamín? El mando, pero no el mando clásico, tradicional, impositivo, sino el mando con el ejemplo. Nunca nos llamó la atención. Toda la vida nos corrigió de la forma más bonita que puede haber. Sus historias clínicas eran un lujo, con el enfoque integral del paciente. Su caligrafía, o sea, la letra que él tenía la leía cualquiera, no era letra de médico, entre paréntesis. Al final, la enumeración de los diagnósticos, un paciente iba por dolor de cabeza, pero salía con 5, 6 o 7 diagnósticos que estaban al final de su historia. El tiempo que le dedicaba a los pacientes, 1 hora, 1 hora y media. La manera de enseñarnos y sus temas favoritos, entre los cuales estaba la hepatología. Toda su actividad para el paciente, para el familiar, para nosotros, para el personal, era con respeto. En esta foto traigo al doctor Ramírez Ramos, al doctor Quiroga, que junto con el doctor Alalel y otros colegas fundaron la Sociedad de Hepatología, publicada en el libro del doctor Tagle y el doctor Bursalión. De ahí extrajimos esta foto. Pero además, don Benjamín era futbolista, atleta, y le gustaba el remo. Se casó con Sarita, ahí filmando, y bailaba. Muchas fotos hay de don Benjamín bailando. 58 años de vida de casado ejemplar. Sencillo, afable, siempre sonriente, prudente, autodidacta por excelencia. Hasta donde yo sé, él no fue a ninguna parte del extranjero a estudiar, sino ya a congresos, a exponer. La formación fue básicamente por sí mismo. Conferencista, publicaciones, congresos, no cabía ponerme a leer sus publicaciones. Solamente traje una conferencia que muestra su preocupación por el ejercicio de la medicina como creemos que debía ser y como debe ser. La medicina clínica de ayer y hoy, vigencia del acto médico, relación médico-paciente, en noviembre de 2004. Además, múltiples cargos del Ministerio de Salud, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Fundación del Instituto Hipólito Unanue, que no voy a entrar en detalle, invocando a la paciencia que ha tenido la mesa en esperar que se arreglara la máquina.
instituciones a las que pertenece, de las que, claro, sí rescaté reumatología, era miembro honorario de nuestra asociación. Distinciones, y aquí sí vale la pena detenerse: Supremo Gobierno del Perú, Gran Oficial de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, otorgada nada menos por Alan García, el último año de su mandato. Colegio Médico del Perú, Honor al Mérito Extraordinario. En el 2015, Maestro y Ángel Tutelar de la Medicina Peruana. Creo que ese título fue preciso y pocos años antes de su deceso. La Universidad Peruana Cayetano Heredia en 1999 lo condecora en el grado de comendador, y la Facultad de Medicina lo hace miembro honorario de la de San Fernando de la promoción 2000. Recipiente del premio de la Fundación Instituto Hipólito Unanue en el 2003, y luego a su perseverancia como adulto mayor en el campo de la cultura. La academia lo recibió como asociado en el año 98, luego como de número en el 2002, para mí, linda coincidencia, en el mes de abril, emérito en el 2004. Me decían que había pasado mucho tiempo yo en asociado, pero el doctor Benjamín ingresó casi justo a cumplir 80 años, ahí pasó a ser de número. Y luego pasó de mérito rápidamente, y luego honorario. Aquí precisamente, en la sesión de nombramiento como académico honorario, en 2012, y ya para terminar, paso a su descendencia. Ronnie, famoso, pintor, escultor, dibujante, calígrafo, diseñador, fotógrafo. Ralph, médico cirujano, estuvo en San Fernando, hizo la clínica médica en el hospital con su padre y con el grupo de médicos del departamento. Es un prominente gastroenterólogo que ejerce en McAllen, Texas. Y Dani, arquitecto, compañero aquí de uno de los amigos presentes. Si una palabra habría que rescatar de él, era su paciencia. Ralph dice: en los 50 años y más que me tocó compartir con él, jamás lo oí gritar o tratar a alguien de manera irrespetuosa, impositiva o insultante. Esto es lo que expresa su hijo Ralph de su padre: devoción, pasión a su esposa, a sus hijos, sus nietos, su carrera, al prójimo, enseñando con el ejemplo, lo mismo que decíamos sus alumnos, discípulos en el hospital, dedicado al trabajo, sensible, transmisor de tranquilidad y paciencia, inspirador, y no por eso sin sentido del humor. Otra vez, respeto, ética y amor. Les decía: trata de nunca ir a dormir sin antes haber aprendido algo ese día. La familia junta agradeciendo a los que asistieron a sus 90 años. Y aquí unas palabras del doctor Ramírez Ramos: Yolita, gracias, maestro, por esa generosidad de no haber apagado la luz de los demás para que brille la tuya. Esas palabras las repitió don Alberto en la ceremonia de nombramiento como profesor emérito en Cayetano Heredia, y después cuando pasa a miembro de número en nuestra facultad. Don Benjamín se fue de este mundo físicamente el 28 de agosto del 2018, antes del año de la partida de su querida Sarita. Una de sus preocupaciones expresadas constantemente, y por eso la dejé casi para el final, es que andaba consternado por los cambios que la práctica de la medicina está sufriendo en el país. Decía: la presión de los seguros, más pacientes en menos tiempo. Al médico joven le dice: no te ofrecemos honorarios grandes, te ofrecemos volumen. Y eso va en deterioro de la relación médico-paciente, qué duda cabe. Ronnie, con Nojator, nieto. También había nietos, ya no hay. Dani y familia. Y Ralph, con sus hijos
Nathan y Jonathan, que son los que siguen la carrera médica. Nathan es residente de medicina interna en Massachusetts y Jonathan es alumno de segundo año de medicina en Chicago. La familia en pleno, y este es mi último diapositivo. Don Benjita nos deja un ejemplo de vida, un legado que comparte y maravillosamente se multiplica entre sus hijos, sus nietos, sus discípulos y sus amigos. Creo haber cumplido con unas palabras donde el tiempo es corto. Gracias, señor presidente.